Vamos a orar, hermanos, para continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios. Primera de Corintios, estamos en el capítulo 12 para continuar en este año y terminar, espero, en este año con toda la carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, te alabamos, Señor, te pedimos que al abrir tu palabra, que al estudiarla, que al meditar en ella, Señor, nuestro corazón esté dispuesto a escucharte y a obedecerte, Señor. Sé que el tema de los dones, Padre, es un tema complicado, Padre. Fácil, sencillo de entender en tu palabra, pero nuestra mente humana, Señor, nos hace verlo complicado. Ahora, Padre, que tengamos un corazón para ver tu palabra y no para ver las tradiciones de los hombres, Señor, sino lo que dice tu palabra, Padre, y que podamos entenderlo para vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como lo dije al principio, cuando entramos en este capítulo 12 de Primera de Corintios, los dones es un tema complicado, sencillo en la Biblia, hermanos, sencillo. De hecho, es tan simple, tan sencillo de entender, tan fácil de entender, que parece increíble que por este tema estemos tan divididos los cristianos. Tengamos tantas pugnas por este tema, es más, tantas diferencias, porque algunos creen algunas cosas de los dones, otros creen otras cosas, y sabe que, hermano, muchos son, como lo dije, tradiciones de hombres, e incluyo a los bautistas, también los bautistas en cuanto a los dones, tenemos nuestras tradiciones, cosas que hemos creído a través de los tiempos, ¿no? A través de los años, y que no dejan de ser tradiciones. Siempre digo del don de lenguas que los bautistas, ¿verdad? Nada más lo vemos ahí como, decimos que existe, decimos que ahí está, pero lo vemos raro, ¿no? Ese don. No nos atrevemos. Todos los libros bautistas que yo he leído del don de lenguas, como que no le entramos al toro. Digo, por otro lado hablan en lenguas y profetizan y hacen unas locuras terribles, pero los bautistas ni lo volteamos a ver. Y la verdad, hermanos, es que es bien claro los dones. Es clarito. ¿Qué hemos visto hasta hoy en Primera de Corintios 12? Que si somos de Cristo, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Lo segundo que hemos visto es que todos tenemos, si tenemos el Espíritu Santo, todos, hermanos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo, todos tenemos por lo menos un don. Todos. No, aquí no hay nadie que me diga, yo soy cristiano y no tengo dones, hermano. O no es cristiano o usted no ha descubierto su don, que es muy diferente. Un don no es una habilidad ni un talento natural, hermano. No es algo con lo que usted nació. Un don es algo que Dios le dio. A veces Dios usa algún talento natural, pero también en su soberanía Dios le da una habilidad espiritual completamente nueva en su vida. Cuarto, Dios da estos dones como Él quiere. Usted no puede decir, Señor, dame tal don o dale tal don a tal persona. No, Él los da como Él quiere. La última predicación que vimos de este tema, vimos cómo descubrir nuestros dones. Y decíamos que la manera de descubrir nuestros dones es involucrándonos en todas las oportunidades que tenemos de servicio. Cada vez que tenemos una oportunidad de servicio desde que somos cristianos, es involucrándonos en esas oportunidades, aprovechando estas oportunidades para servir, y ahí vamos a ir descubriendo dónde Dios nos da fruto, porque la única evidencia de que tenemos un don es el fruto que hay en nuestras vidas en ese don. Y a través del proceso de discipulado y estar involucrados en esta parte, y entonces descubriremos nuestros dones. Es como nuestras habilidades, hermano. Yo probablemente pude haber sido un futbolista famoso, pero pues nunca jugué fútbol, hermano, nunca lo iba a descubrir. Nunca lo descubrí. Probablemente tenía alguna habilidad musical, pero nunca estudié música, ¿verdad? Entonces tampoco, nunca la descubrí. La única manera en que usted va a descubrir sus dones es sirviendo, hermano. No hay otra. Allí sentado,
No va a llegar una voz y le va a decir, tienes el don de enseñanza. Eso no va a pasar, hermanos, nunca va a pasar. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, vamos a hacer un paréntesis para ver los 18 dones que se mencionan en la Biblia. Es importante que entendamos esto que vamos a hacer hoy para continuar con el estudio del capítulo 12, 13 y 14. Capítulos 12, 13 y 14 de la Biblia habla acerca de los dones. Son 3 capítulos que Pablo habla acerca de los dones. Y esto es porque Pablo nos hace, es un deseo de Pablo lo que nos dice ahí en Romanos 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No debemos ser ignorantes acerca de los dones espirituales. Estamos obligados a saber todo acerca de los dones espirituales. Entonces, en esta mañana, hermanos, tomaremos estos 18 dones y los vamos a estudiar de acuerdo a 4 categorías. Hermanos, estas categorías no vienen en los libros, ni siquiera son categorías que yo haya establecido o diseñado, no vienen en la Biblia, no son bíblicas. Simplemente es una organización de los dones que desde mi punto de vista nos ayudan a entender cómo se organizan estos 18 dones. Y podemos dividir estos 18 dones en 4 categorías. Primera categoría, dones de revelación, dones para revelar la verdad de Dios, y estos dones son temporales. Dones de confirmación para confirmar quienes hablan la palabra de Dios, también son dones temporales. Dones de palabra que son para edificar el cuerpo de Cristo, y estos dones son permanentes. Y dones de servicio que son para servir al pueblo de Cristo, para servir a la iglesia, y también son dones permanentes. Entonces vamos a leer, les pido que abramos nuestra Biblia y en 1 Corintios 12, capítulo 7. Y vamos a leer, si me siguen con su vista, dice: pero a cada uno les dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pasemos al versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas Dios muestra un camino aún más excelente. Vamos a Romanos 12, que ahí tenemos otra lista de dones. Romanos 12. Algunos de estos dones de los versículos 27 al 31 de Primera de Corintios se repiten en la primera lista de los versículos 7 al 11. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y finalmente leamos Efesios capítulo 4, donde tenemos otra lista de dones. Capítulo 4, a partir del versículo 8, para tener un poco de contexto.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto es una profecía del Salmo 68. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En estos 3 pasajes que hemos leído, hermanos, ahí están enumerados los 18 dones que vamos a ver en 4 categorías de dones. Y también les voy a explicar, vamos a ver por qué están estas 4 categorías. La primera categoría son los dones de revelación. Los dones de revelación dados a la iglesia. Hay un periodo, hermanos, en la iglesia entre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y cuando se termina de escribir la Biblia, que es a finales del primer siglo, por ahí del año 95, 96, que fue cuando Juan, 92, no sé, algo así, que fue cuando Juan terminó de escribir el Apocalipsis. Todo ese tiempo la iglesia no tuvo la Biblia como nosotros la tenemos. Es un periodo de transición en el que la iglesia está sobre la tierra como hasta ahora, pero no tenían toda la Biblia completa. Y Dios nunca nos deja sin revelación, hermanos. Nunca nos deja sin revelación. Durante este periodo Dios suple que no esté su palabra completa para la iglesia a través de estos dones. Estos dones de revelación son dados a la iglesia durante la transición donde se completó el Nuevo Testamento que ya les expliqué. Son dones que Dios dio a la iglesia, ¿sí?, durante esta transición. Y esencialmente son 2. Don de apostolado, el don de apostolado, de 1 de Corintios 12, 28 y 29 y Efesios 4:11. El Señor dio apóstoles a la iglesia. El apóstol es uno enviado. El apóstol es uno enviado. Y la Biblia menciona 12 apóstoles más el apóstol Pablo. Estos 12 más Pablo tenían autoridad apostólica. Y es curioso que tengan que ser 12. El Señor menciona que siempre habla de ellos, se habla en la Biblia como los 12. Tan es así, ¿verdad?, que en Hechos 1, cuando Pedro están ahí todos reunidos y dice, oigan, es que tenemos que ser 12, pero ahora somos 11, ¿no? Y entonces echan suertes y surge y llenan el espacio, ¿verdad?, que estaba vacío por la caída de Judas. En los evangelios siempre se menciona como los 12. Mateo 19, 28 dice que va a haber 12 tronos donde van a estar sentados estos 12 apóstoles. ¿Quiénes calificaban para ser apóstoles? Estar con Cristo desde su bautismo, ese era un primer requisito. Estar con Cristo desde su bautismo hasta su ascensión. Segundo requisito, ser testigo de su resurrección. Y tercer requisito, ser escogido por el Señor mismo. La Biblia menciona otros apóstoles. Hay otros apóstoles mencionados en la Biblia, pero ninguno con esta autoridad, hermanos, con esta autoridad como estos 12. Efesios 2:20 dice que la iglesia tiene el fundamento de los apóstoles. ¿De qué apóstoles se refiere? A estos 12 apóstoles. Este don dejó de existir, hermanos, más o menos por el año 100, cuando el último apóstol de estos 12 murió. ¿Quién fue él? Juan. Una vez que murió Juan, este don de apostolado en estos términos, con esta autoridad, dejó de existir. Dejó de existir. Ya no hay apóstoles que caminen hoy sobre la tierra.
¿Esta iglesia tiene apóstoles? ¿Esta iglesia tiene? Sí, claro, esta iglesia tiene apóstoles. Sí, por supuesto, se llaman Juan, Pedro, Felipe. Esos son los apóstoles, hermanos de la iglesia. No dice que estamos fundamentados sobre la doctrina de los apóstoles. Esos son los apóstoles. Si alguien le dice, ¿en tu iglesia hay apóstoles? Claro que sí. Claro que sí. Mateo, ¿no? Es uno de los apóstoles de esta iglesia. Este don, hermanos, es temporal. Existió desde este momento, ¿verdad? Desde que Cristo los constituyó como apóstoles, y dejaron de haber apóstoles hasta que murió el último de estos apóstoles. Se mencionan otros apóstoles, ahí hay mencionados, pero insisto, no con esta autoridad. Apóstol quiere decir uno que es enviado. Uno que es enviado. Esos otros apóstoles que menciona podrían ser algo así como misioneros, algunos enviados. Hoy algunos quieren el título de apóstol con esta misma autoridad apostólica, hermanos, cosa que no hay más apóstoles de este tipo, de estos dos en la actualidad. Yo siempre he dicho que los apóstoles de hoy son pastores que les quedó chico el título. Esa es la realidad. Según Efesios, como le digo, forman el fundamento de nuestra iglesia. Segundo don de estos dones de revelación, don de profecía, que está allá en Primera de Corintios 12:10, Efesios 4:11, Primera de Corintios 12:28 y 29 y Romanos 12:6, son pasajes que se refieren a este don de profecías. Es la habilidad sobrenatural de ser un canal de Dios para revelar su verdad al hombre. Estos profetas a veces veían el futuro. La profecía no es ver el futuro, es revelar la verdad de Dios al hombre, que a veces ven el futuro. Tiene que ver con la revelación, ¿sí? A veces estas revelaciones se incorporaban a la palabra de Dios. A veces estas revelaciones de estos hombres que daban a la iglesia, estas revelaciones se incorporan a la palabra de Dios. Pablo lo explica allí en los primeros capítulos de Efesios, cuando habla acerca del misterio oculto que él enseñaba en las iglesias, dice, pero que ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas. Ese era el propósito de estos profetas. No había Biblia, hermanos. No tenían solo el Antiguo Testamento estos hermanos, y entonces los profetas revelaban la verdad de Dios a la iglesia. Y algunos le escribieron, como el caso de Pablo, como el caso de Pedro. Ahí hay otro profeta. Lucas, por ejemplo, es un profeta. Esas verdades de Dios que seguramente las enseñaba, las plasmó, las escribió en el libro de Hechos y en el Evangelio de Lucas. Pensemos en este periodo de transición. La iglesia necesitaba conocer la voluntad de Dios. Hoy, si usted y yo queremos conocer la voluntad de Dios, lo único que tenemos que hacer es ¿qué, hermano? Tomar la Biblia. Punto. Hoy no necesitamos profetas de este estilo. Bueno, yo no, usted tampoco. Tal vez usted piense que sí, ¿no? Pero no, hoy no necesitamos profetas de este estilo. Este es un don temporal. Estos profetas estaban trayendo nueva revelación, la nueva revelación en Cristo, y es un don temporal. Esta revelación se completó. Aquí está completa, hermanos. La revelación de Dios se completó, ya no hay más profetas. De este estilo ya no hay más. La Biblia da a entender que quienes proclaman la palabra de Dios, que quienes proclaman la verdad ya revelada, quienes
se paran en un púlpito a proclamar la verdad de Dios que ya está revelada, también tienen este don. También se les puede llamar profetas, pero no tienen revelación nueva, hermanos. No hay revelación nueva. Ya toda la revelación está en la Biblia. ¿Ok? Ya toda la revelación está en la Biblia. Y como les decía, es un don temporal. Primera de Corintios 12:8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es otro don, hermanos, de revelación. Palabra de sabiduría. Tiene que ver con el hablar. De estos dones la Biblia no explica mucho, hermanos. Podemos inferir algunas cosas. No sabemos mucho acerca de estos dones. Déjeme decir, en esta primera lista es casi igual a la lista que está en el versículo 27, 28 y 29. Los únicos que no aparecen en la segunda lista son estos dones: el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. Parece ser por esto que estos dones de palabra de sabiduría y palabra de ciencia estaban muy relacionados con el don apostólico y con el don de profecía. El don de la palabra de sabiduría es la capacidad de recibir y difundir los misterios de Dios en este tiempo de transición. Recibir y hablar los misterios de Dios en este tiempo de transición. Pablo, como dice allá en Efesios: yo recibí este misterio, el cual ahora les doy a conocer. Misterio que estuvo oculto, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Eso era el don de palabra de sabiduría, recibir y hablar los misterios de Dios. Mientras que la profecía se enfocaba más a lo escrito, el de palabra de sabiduría se enfocaba más a hablarlo. Los que tenían el don de palabra de sabiduría lo enseñaban, lo hablaban, y la iglesia era edificada. El don de palabra de ciencia es la capacidad de tomar, allí mismo en el versículo 8 de Primera de Corintios 2, el don de palabra de ciencia, capacidad de tomar la verdad recibida, sistematizarla y aplicarla. También es un don sobrenatural y tiene que ver mucho también con estos dones apostólicos y profetas. Los que tenían palabra de ciencia tomaban esas verdades recibidas, las sistematizaban, la estructuraban. Pablo tenía este don porque nos entregó sus cartas muy sistematizadas y estructuradas, y entonces hacían aplicación para enseñarle a la iglesia. Palabra de ciencia. Estos 4 dones que estamos viendo, hermanos, son dones de revelación y son temporales porque solo están vigentes durante este periodo en que la iglesia no tiene la Biblia todavía. No tiene la Biblia completa. Muchas cosas ni se han... El Apocalipsis no se había escrito todavía. El Apocalipsis se escribió más al final del primer siglo. La segunda categoría de dones, hermanos, son dones de confirmación. También son dones temporales y sirven para confirmar que los dones de revelación eran genuinos. Los dones de confirmación confirmaban que quien tenía un don de revelación era genuino y que la revelación era genuina. Hechos 2:22 nos dice más o menos cómo funciona. Hechos 2:22 dice: varones israelitas. Y es curioso que Pedro le esté hablando a los judíos. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Cómo era aprobado? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo les dijo Pedro que Jesús era un varón aprobado por Dios? ¿Por qué? Por las maravillas, prodigios y señales. Hermano, podría hablarles 5 horas acerca de prodigios y señales. Cómo los prodigios y señales eran a los judíos, cómo las señales eran a los judíos incrédulos. ¿Por qué?
porque la primera vez que el pueblo recibe señales es con Moisés. Y podríamos hablar por horas, hermano. Pero solo quedémonos con esto. Estas maravillas, prodigios y señales eran para confirmar que la persona estaba siendo aprobada por Dios. Vámonos a Hebreos, capítulo 2. Versículo 3. Dice, y otra vez, Hebreos está dirigida ¿a quién? A los judíos. Volvemos. Hechos, Pedro le está hablando varones judíos. Y aquí Hebreos está dirigida ¿a quién? A la carta, ¿cómo se llama? Hebreos. Le está escribiendo a judíos. Fíjense, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes eran estos que oyeron? Los que anduvieron con el Señor. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y de repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo se confirmaba la palabra? Con señales y con prodigios. Dios confirmaba con señales la palabra en este tiempo de transición. Ahora, ¿cuáles son estos dones? Primero, Primera de Corintios 12:9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Es el don de fe. El don de fe. Hermanos, todos debemos tener fe. De hecho, si usted no tiene fe, hermano, no es salvo, porque por fe usted llegó al Señor, por fe usted creyó en Él, por fe usted lo considera el Señor y por fe usted cree que Él resucitó. Pero esta es una capacidad espiritual de tener una fe más allá, hermanos, de la fe común que todos tenemos. Pablo ejerció este don de fe allá en Hechos 27 durante el naufragio, ¿verdad? Ya parecía que todo estaba perdido y de repente Pablo se para en medio de todos y dice, yo he recibido que no se va a perder nadie de aquí. Perdóneme, hermano, yo estoy allí. Y yo mejor les digo a todos, hermanos, vamos a ponernos a orar para ver qué va a pasar, ¿no? A ver cuál es la voluntad de Dios y que Dios nos ayude a salir de esto, si no es que estoy muerto de miedo ahí en medio de ese naufragio. Pero Pablo tuvo esa fe, una convicción más allá de lo natural para saber que Dios iba a librar a todos los que estaban allí de ese naufragio. Don de fe. Don de sanidades. Hermano, ahí en Hechos vemos a Pedro que su sola sombra sanaba. Que su sola sombra sanaba. Ahora, déjeme aclararle un punto, porque muchos me discuten eso. Entonces Dios ya no sana hoy. Siempre Dios sana. Dios sana siempre. Cada vez que usted va al médico y el médico le receta una medicina y usted sana, Dios lo sanó. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, hermano. Así es que Dios siempre sana. Siempre, hermano. Siempre que usted sana, Dios es el que sana. Este don se refiere a algo sobrenatural para sanar. Un poder sobrenatural para sanar. Pero fíjese, su propósito no era sanar. Dios no... De repente veo en Facebook, Dios... Así como que Dios es un Dios que anda queriendo sanar a los enfermos, no es cierto, eso es una mentira rotunda. Este propósito de este don no era sanar. Su propósito era confirmar la verdad de los que proclamaban la palabra de Dios durante este periodo de transición. Dios siempre podía sanar por otros métodos. Dios siempre podía sanar por otros métodos. ¿No? Es tan sencillo. Lucas venía con Pablo. ¿Y qué era Lucas? Un médico. Santiago dice, si alguno está enfermo, ¿qué dice? Vaya con los ancianos y oren por él. Pablo, allí en 2 de Corintios, creo que es 12, tiene un aguijón en la carne, no sabemos qué es, hermano. Algunos dicen que es gota, parece ser que es una enfermedad de los ojos. Pero Pablo habla de un aguijón en la carne. ¿Y qué dice Pablo?
3 veces he orado. Oye, pero Pablo, tú sanaste. ¿A cuánto sanaste? ¿Y qué dice Pablo? 3 veces he orado. El propósito no era sanar, hermanos, de este don. No era andar ahí como brujo, ¿no? En la calle, te sano, y tú sé sano, y sé sano, y sé. No eres el propósito. El propósito era confirmar la palabra de los que estaban trayendo la revelación. Trayendo la revelación. Allí en 2 de Tesalonicenses, Pablo ora por Epafrodito, que está enfermo, estuvo a punto de morirse Epafrodito. Este don es para confirmar la palabra de Dios. Y vemos muchas sanidades. Pero fíjense algo curioso en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos al principio vemos muchas sanidades. Y observen cómo cuando vamos llegando al final, ya no vemos tantas sanidades. Ya no las vemos tanto. Observen ese hecho curioso del libro de Hechos. Primera de Corintios 12:10, don de hacer milagros. Y vuelvo a la misma aclaración. Dios sigue haciendo milagros. Sigue y seguirá nuestro Dios haciendo milagros maravillosos. Yo he visto de Dios milagros increíbles. Pero este era un don especial. Y el milagro no era el milagro por sí mismo. Dios hace milagros de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía, cuando Él quiere, como Él quiere y por las razones que Él quiere y que muchas veces ni entenderemos. No era la razón hacer el milagro. La razón era confirmar a las personas que tenían esta revelación. Cuando Pedro y Pablo y los apóstoles hacían un milagro, Dios estaba confirmando que eran sus mensajeros. Y la iglesia podía decir, aquí está el mensajero de Dios. Por cierto, para aquellos de profecía, para aquellos que se dicen con el don de profecía, tenemos las reglas para descubrir un profeta, así las saben, ¿no? Ahí en Deuteronomio 18. Dice, si alguien da profecía, dice el Señor, y esta se cumple, dice, el tal es profeta. ¿No? Dice, pero si no se cumple, ¿qué dice? Es falso profeta, por lo tanto, hay que matarlo. Es que, hermano, cuando le profeticen, siempre dígales, nada más te advierto, si no se cumple, tenemos que dar gas. Esas eran las reglas, Ahí estaban las reglas. Digo, para aquellos que son muy judaizantes en esta época. Don de discernimiento de espíritus. Primera de Corintios. Ahí en Primera de Corintios, 1 Corintios 12:10, perdón. Mire, ¿de qué se trata este don? No sé. La verdad no sé. No dice la Biblia. Y mire que lo busqué, ¿no? Pero déjeme decirle algo que leí por ahí y me parece una buena explicación. El don de discernimiento de espíritus está junto al de profecía. No sé si lo ve. Si lo ve ahí en el versículo 10, a otro hacer milagros, el otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, como cuando habla de el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, el don de profecía y el don de discernimiento de espíritus. Parece ser que este don se refería a la capacidad de distinguir entre los verdaderos profetas y los falsos profetas. O sea, podían discernir entre un profeta verdadero y un falso profeta. ¿Sí? Era para confirmar la palabra de la profecía. Porque Pablo habla también de muchos falsos profetas. Dice, cuidaos de los falsos profetas. Pablo quiere decir que en el primer siglo había muchos falsos profetas. Y entonces la iglesia necesitaba hermanos con ese don de decir, no, espérame, este está diciendo sandeces, ¿no? Este no está diciendo la palabra de Dios. Hoy usted puede discernir un falso profeta. ¿Cómo lo puede discernir, hermano? ¿Cómo lo puede discernir? Cuando yo me paro aquí y predico, ¿usted cómo puede discernir que lo que digo es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? ¿Cómo lo puede discernir? Con la Biblia. Usted nada más dice, a ver, ¿qué dijo el hermano?
lo compara con la Biblia y usted puede decir, no, pues ahora sí, el hermano que predicó se equivocó, no es lo que dice la Biblia y lo podemos discernir. Allí en Hechos 16, ¿verdad? Iban Pablo y una muchachita iba diciendo, aquí vienen los siervos del Dios Altísimo, y vienen los siervos del Dios Altísimo. Eso pasa hoy en una iglesia pentecostés y a la muchacha la levantan en hombros, ¿no? Pero aquí vienen los siervos del Dios Altísimo. ¿Y qué dijo Pablo? Pablo tuvo el discernimiento para entender que eso venía de Satanás. Ese es el don del discernimiento de espíritus, pero se da en esta época de transición. La capacidad sobrenatural de distinguir entre la profecía falsa y la genuina cuando todavía no estaba la Biblia terminada. Don de lenguas. Ahora sí vamos a entrar a la parte álgida. Don de lenguas. Es la capacidad sobrenatural de comunicar el mensaje divino en otro idioma. Punto. Idioma conocido. Cuando aparece el don de lenguas allí en Hechos capítulo 2, los que estaban allí, ¿qué dicen? Están hablando en nuestras lenguas. Son lenguas conocidas. Es la capacidad de dar el evangelio en otras lenguas. Y su propósito es claro, hermanos. Primera de Corintios 14, 22. Primera de Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y ahí se estaba cumpliendo una profecía para Israel que está allí en Isaías 28. Las lenguas eran señal a los judíos incrédulos. Porque además el Señor dice, en otras lenguas les hablaré y ni así me escucharán. Pero era la señal. Cuando estén los judíos delante del Señor, no podrán excusarse porque el Señor les mandó señal. Ahí estaba la señal y no podrán excusarse. Y el don de interpretación de lenguas, su propósito y uso están allí en el capítulo 14, hermanos, que ya lo estudiaremos cuando lleguemos allí a mayor profundidad. Estos son los dones de confirmación, hermano, y son temporales. Son temporales. Una vez que tuvieron la Biblia la iglesia, una vez que la iglesia tuvo la Biblia completa, la revelación completa, estos dones son innecesarios. Alguien me dice, oye, pero Dios es el mismo ayer, Dios, eso no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con los planes y con los propósitos de Dios. Son dones que una vez que estuvo completo el canon, dejaron de existir. Y es más, históricamente dejan de existir también. Muchos de los autores, los padres de la iglesia, de los autores del primer siglo, todavía hablan de ciertos dones de este tipo a finales del siglo I. Los autores del siglo II, del siglo III, del siglo IV, no vuelven a mencionar ninguno de estos dones. Ninguno de estos dones se vuelve a mencionar después del siglo I. Tercera categoría, dones de palabra. Dones de palabra. Son el equipo, estos dones de palabra son el equipo que Dios nos da para completar nuestra misión. Son dones para completar nuestra misión. Ya tenemos la revelación completa, hermanos, en la palabra de Dios. Ya está la revelación completa. Ahora tenemos que cumplir la misión. En Lucas 4:18 el Espíritu vino sobre el Señor Jesucristo y lo equipó para cumplir la misión. Juan 20:21 dice, como me envió el Padre, así yo os envío a vosotros. Cristo nos equipa para el cumplimiento de la misión. Y estos dones siguen vigentes. Estos dones son los que siguen vigentes. Si alguien me dice, hermano, yo tengo el don de discernimiento de espíritus,
Nunca digo que no, pero siempre me quedo con ese cara de asombro. Pero si alguien me dice, yo tengo el don de evangelismo, ese sí es un don vigente, hermano. Son dones vigentes. Don de evangelismo, Efesios 4:11. Está ahí en Efesios 4:11. Solo se conoce un ejemplo en la Biblia. Seguramente otros tienen ese don, pero un ejemplo así claramente que se dice que tiene el don de evangelismo es Felipe. Felipe el evangelista, primero fue diácono, después fue evangelista. En Hechos 21:18 se le conoce como Felipe el evangelista. En Hechos 8 vemos a Felipe predicarle a multitudes y en lo individual. Entonces, este es un don especial de evangelismo. Todos debemos evangelizar. Todos, hermanos, tenemos la responsabilidad de evangelizar. Pero hay hermanos que tienen un don especial de evangelismo, que ganan muchas almas, que aprovechan cualquier oportunidad, que están en cualquier momento evangelizando y están ganando muchas almas. Segundo don de enseñanza. 1 Corintios 12, 28 y 29, Romanos 12, 7. Este es un don que se dirige al intelecto de los cristianos. Es organizar verdades y comunicarlas. No confundir con la habilidad de dar clase, hermanos. A veces cuando vemos a alguien con la habilidad de dar clases, creemos que es una persona con el don de enseñanza. Y no es así. El don de enseñanza es la habilidad de organizar verdades y comunicarlas, ya sea de manera hablada o de manera escrita, no importa. Hay hermanos que tienen la habilidad de dar clases, que la adquirieron en el mundo, que nacieron con ella. No quiere decir que tengan el don de enseñanza. No quiere decir que tengan el don de enseñanza. Tercero, pastor maestro. Efesios 4:11 dice pastores y maestros. Ese I, no sé griego, hermano, pero esto lo leí en algún lugar. Dice que ese I no es un pastor y maestro como que es una lista que viene de atrás, sino que habla de como se podría leer o traducir como pastor y también maestro, o pastor y aún maestro. ¿Ok? Entonces quiere decir que en esta se conjuga que el pastor es también un maestro. ¿Ok? Pastor y maestro se conjugan en la misma persona. En la misma persona es pastor y maestro. De esta manera, no todos los maestros son pastores, no todos los maestros son pastores, pero sí todos los pastores son maestros. ¿Sí? Esta capacidad es la persona dada a la iglesia para apacentar a la iglesia. Don de exhortación, Romanos 12:8. Bernabé tenía este don. Claramente Bernabé. Su nombre Bernabé quiere decir hijo de consolación. Otra traducción también sería hijo de exhortación. Y es la capacidad de persuadir a tomar decisiones correctas a otros cristianos. Es la capacidad de persuadir a buscar el consuelo en Dios. No es la capacidad de regañar a los hermanos. Porque a veces hay hermanos que regañan y dicen que están exhortando. No, hermanos. La capacidad de persuadir a tomar decisiones correctas o la capacidad de persuadir a buscar consuelo en Dios. Es el don de exhortación. Estos 4 dones son vigentes y son dones de palabra. Y la última categoría son los dones de ministerio o servicio. El primero es don de ayuda, 1 Corintios 12:28 o Romanos 12:7, que dice el de servicio en servir. Todos los cristianos debemos de servir, pero estos hermanos buscan cómo satisfacer necesidades temporales. Hay hermanos que tienen claramente este don y la iglesia necesita muchos hermanos con este don de servicio. Segundo, don de misericordia, Romanos 12:8. Todos debemos ejercer misericordia, hermano, pero algunos tienen un don especial de misericordia, que pueden consolar, que pueden suplir necesidades, que se acercan a la gente. A veces yo pienso que esa persona que es en donde la gente es fácil que hable, tienen en parte ese don de misericordia. Don de dar o repartir, Romanos 12:8. Todos debemos ofrendar, pero hay hermanos que tienen una capacidad muy especial, una capacidad adicional
para ofrendar. Generalmente son muy buenos administradores y generalmente son personas con una capacidad de negación en cuanto a los bienes materiales muy grande. Y finalmente, ¿dónde presidir o de administrar? Romanos 12:8, 1 Corintios 12:28. Todos debemos ser administradores y mayordomos, pero algunos hermanos tenemos o tienen la capacidad sobrenatural de administrar los bienes espirituales, físicos, humanos de la iglesia. Y así están estas 4 categorías, hermanos. Vamos a repasarles: dones de revelación, que ya no están vigentes; dones de confirmación, que tampoco están vigentes; dones de palabra, que son vigentes y nos equipan para cumplir la misión; y dones de ministerio de servicio, que están vigentes y que también nos equipan para cumplir la misión. Pero como lo dije en el sermón pasado, lo importante no son los dones, hermanos. Lo importante no son los dones. Lo importante es el dador de los dones. Lo importante es quién nos da los dones y cuál es su propósito al darnos los dones. Que les sirvamos en la iglesia y alcancemos la misión. Oremos, hermanos. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, porque tú nos amas, Padre. Y ahora que sabemos un poco más acerca de los dones, Señor, que en cualquier oportunidad de servir, Señor, tú nos muevas a servirte, Padre. Tú nos muevas a caminar en el servicio, Señor, y así tú puedas confirmar en nuestras vidas los dones que nos has dado. Y que, Señor, tú nos des ese fruto, el fruto, Señor, de los dones que tú nos has dado, Señor. Y que podamos ser siervos útiles en tus manos. Porque el objetivo es servirte a ti, Señor, cumplir la misión que tú nos has dado. No es importante el don, Señor, sino tú que nos diste los dones y que nos los diste para servirte. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.